8 relatos escalofriantes. Lo que encuentran los que quedan solos en casa es inexplicable y MALD y Teo Javier llegó a su hogar cansado, aspirando la familiaridad ambarina del aire que olía a jazmín y sudor. Pero esa noche, su refugio no era el mismo. Sus 2 hijos y su esposa habían salido a visitar a unos parientes, dejándolo solo en una casa que siempre había sido sinónimo de seguridad. Sin embargo, la tranquilidad habitual pronto se tornó inquietante. Con un suspiro, se dejó caer en el sofá, el silencio envolvía cada rincón y era casi palpable. Un respiro profundo, un momento de paz, pero algo más acechaba en la penumbra. Un ruido procedente de la cocina lo sacó de su ensimismamiento. Un estruendo lejano que hizo erizarse su piel. Debe ser el viento, pensó, intentando tranquilizarse, pero el viento no podía dar un giro brusco así, no podía moverse como esa sombra fugaz que cruzó el pasillo. Su corazón se disparó como un tambor y la adrenalina corrió por sus venas. Se levantó lentamente, cada paso estaba plagado de inquietud, de miedo, de recuerdos oscuros. Mientras trataba de distraerse con la televisión, su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla, y lo que decía lo completamente: ten cuidado, están observando. El sudor frío comenzó a recorrer su frente mientras sus manos temblaban. Su vecino desaparecido, las historias que su abuela le contaba sobre espíritus vengativos que acechan a quienes quedan solos, todo regresaba a su mente como un eco tenebroso. ¿Y si esa sombra era algo más que un juego de luces? Con el cuchillo de la mesa en mano, Javier decidió que no podía quedarse inmóvil. Cada crujido del suelo sonaba como un grito desesperado, como si la casa tratara de avisarle de algo. Al llegar a la cocina, el aire se volvió denso, casi opresivo. Entre los estantes, encontró fotos de su familia, recuerdos que lo ataron a un tiempo de risa y alegría, ahora distantes y etéreos. Pero el miedo no se iba, más bien se hacía más palpable. Un sonido sordo resonó desde el fondo del pasillo, y su estómago se encogió. Era una respiración apagada, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. No puedo confiar en la policía, pensó, asustado. Con un tiempo limitado y un creciente sentido de urgencia, necesitaba decidir pronto si enfrentaría lo inevitable o buscaría ayuda. Pero antes de que pudiera pensar en su siguiente paso, el teléfono vibró nuevamente, y un nuevo mensaje apareció: tu familia no está a salvo, Javier. Ven a la casa de la abuela, no confíes en nadie más. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La inquietante realidad se cernía sobre su mente como un manto de oscuridad. No había más tiempo. La casa ya no era su hogar, y el verdadero terror estaba justo afuera, esperando en las sombras. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la noche desatara su horror? Con una mezcla de pánico y determinación, Javier dio el primer paso hacia la puerta, sintiendo que el peso de todo lo que lo amenazaba lo empujaba. La pesadilla apenas comenzaba. Javier abrió la puerta con una mano temblorosa, cada bisagra crujió como si la casa misma se quejara de su decisión. La noche era oscura, una negrura espesa que parecía devorar la luz. El aire, frío y húmedo, le golpeó el rostro, y con cada respiración sentía el aliento helado de lo desconocido. No podía permitir que el pánico lo paralizara. Necesitaba dirigirse hacia la casa de su abuela antes de que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaba hacia el camino, el silencio se hacía cada vez más opresivo. Ni un solo canto de los grillos ni el murmullo de un viento. Solo el golpeteo de su corazón resonaba en sus oídos. Vamos, Javier, pensó, apreté el cuchillo en su mano como si fuera su única protección real. A unos metros, las sombras danzaban entre los árboles, y cada murmullo de la brisa lo hacía mirar hacia atrás, como si algo estuviera al acecho. Su mente se llenaba de dudas, porque había recibido ese mensaje. ¿Quién estaba realmente observando? Clavando los ojos en el sendero, avanzó con determinación. Cada paso sonaba como un eco de su propia vulnerabilidad. De repente, un crujido le hizo detenerse en seco. Era un sonido inconfundible, como si alguien hubiera pisado una rama detrás de él. Con el corazón latiendo bajo el ruido del terror, giró la cabeza lentamente. La oscuridad parecía casi viva, pulsando en la noche. Sin embargo, no había nada. O eso creía. Con un nudo en el estómago, continuó su camino. Podía ver las luces de la casa de su abuela a lo lejos, un refugio seguro que aliviaba un poco su miedo.
Pero de golpe, una risa macabra resonó a su alrededor, arruinando la calma que iniciaba a sentir. Era un sonido familiar, una risa que lo llevó de vuelta a su infancia, pero distorsionada por un eco angustiante. Se dio la vuelta, y ahí estaba, una figura encapuchada, observándolo desde la distancia. No podía discernir su rostro, pero el aire a su alrededor se volvió más denso. Sin pensarlo, comenzó a correr, sus pies golpeando el suelo con fuerza, sus pensamientos gritando por ayuda. La casa de su abuela parecía alejarse en cada paso, la figura acechadora avanzaba con un movimiento casi sobrenatural, como si disfrutara del juego de caza. El miedo lo invadió al sentir que los ojos de la criatura lo seguían, como si pudiera sentir su aliento frío en la nuca. No sabía si iba en dirección correcta, pero sus instintos lo guiaron. La risa continuaba, como un eco demoníaco que lo aturdía. Cada vez que giraba la cabeza, la figura estaba más cerca, su risa temblaba en el aire, retumbando en su cabeza. Finalmente, Javier vio la puerta de la casa de su abuela más cerca de lo que había imaginado. La esperanza lo llenó de energía, y corrió hacia ella con todas sus fuerzas. Pero el sonido de pasos apresurados detrás de él hacía que su impulso se desvaneciera en un grito atronador. Era una advertencia, una voz resonante que le decía que no podía escapar de lo que lo seguía. Al llegar a la puerta, la empujó con todas sus fuerzas, pero estaba cerrada. Desesperado, comenzó a golpearla, el miedo inundándolo mientras recordaba las historias sobre lo que acechaba en la soledad. ¿Acaso había llegado demasiado tarde? De repente, algo se detuvo justo detrás de él. La risa cesó abruptamente. Un silencio absoluto envolvió la escena, y antes de que pudiera girar para enfrentar lo indescriptible, una mano helada se posó en su hombro. Su corazón se detuvo. La noche lo había atrapado en su red, y la pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería de él? La respuesta estaba al alcance, pero el terror que lo paralizaba era mucho más fuerte. En ese instante, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, vibrando con una urgencia aterradora. No mires atrás. El miedo encerró a Javier como una prisión. La mano helada sobre su hombro le transmitía un frío que llegaba a las entrañas, un recordatorio palpable de que su vida dependía de un hilo delgado. Sin tiempo para pensar, trató de liberar su brazo, pero la figura lo mantuvo sujeto con una fuerza que no parecía humana. «Déjame ir», gritó, su voz resonando en la noche oscura. Pero solo obtuvo un silencio aterrador como respuesta. Sin poder soportar más, se giró lentamente, la cabeza llena de una confusión espantosa y la expectativa de un horror que jamás podría imaginar. La figura estaba ahí, su capucha cayendo sobre el rostro y ocultando sus rasgos. Sin embargo, entre las sombras, Javier pudo vislumbrar un destello de ojos que parecían iluminarse en la penumbra. Eran ojos vacíos, como pozos sin fondo que lo miraban fijamente, absorbiendo su esencia, mientras una risa suave, casi un susurro, emergía de su garganta. Esa risa era entre familiar y aterradora, como un eco lejano de su infancia. Javier, murmuró la figura. Su voz era un eco distorsionado, como si hablara desde el fondo de un abismo. Viniste al lugar equivocado, el terror se apoderó de él. ¿Cómo sabía su nombre? Sin siquiera pensarlo, presionó el cuchillo contra la figura, el brillo del acero contrastando con lo oscuro de la noche. Pero la figura, en lugar de retroceder, sonrió de manera burlona. Intentó volver a golpear la puerta, pero sus piernas estaban paralizadas por el horror. No mires atrás, resonó nuevamente en su mente la advertencia del mensaje. Con un grito ahogado, se dio la vuelta y corrió, no importaba hacia dónde, solo necesitaba salir de allí. La casa de su abuela había dejado de ser un refugio y se había transformado en una trampa, un laberinto que enfatizaba su desasosiego. Cada sombra entre los árboles parecía cobrar vida, mientras pasos detrás de él reverberaban como un tambor de guerra. Javier no sabía si realmente lo seguían o si el sonido era una creación de su mente, pero cada latido de su corazón le decía que él no estaba solo. La risa volvió a escucharse, ahora más cerca, mezclándose con un murmullo casi ininteligible que parecía arrastrar su nombre. Cada paso que daba lo acercaba más a una realidad que no podía controlar. Finalmente se detuvo, al borde de un pequeño claro iluminado tenuemente por la luna. Exhausto, se dejó caer al suelo, la brisa fría soplando suavemente alrededor de él. El silencio del claro era casi acogedor, permitiéndole un breve respiro. Pero ese alivio fue efímero. Cuando levantó la mirada, vio la figura frente a él, más cercana de lo que hubiera imaginado. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo, con una voz que parecía fluir del eco de un pasado en el que Javier había estado lejos de imaginar el horror. «Porque tú eres parte de esto», añadió, y cada palabra de la figura reverberó en su mente como un latigazo. ¿Qué quería decir? La confusión y el terror se desbordaban en su corazón.
¿Qué esperas de mí?, logró murmurar Javier, sintiéndose atrapado en una red de desesperación. Pero la figura solo sonrió, y en ese momento, Javier comprendió que el verdadero terror había estado dentro de él todo el tiempo. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Su pantalla brillaba en la oscuridad. El juego apenas comienza, el terror se apoderó de sus sentidos, mientras comprendía que no podía escapar. ¿Qué había desencadenado? ¿Qué papel jugaba en la aterradora hora que se estaba desarrollando? Con la figura acercándose lentamente, Javier sintió que no solo su vida estaba en juego, sino algo mucho más oscuro y profundo. Podría enfrentar lo que él mismo había despertado. Javier estaba paralizado. La figura frente a él no solo se acercaba, parecía absorber la luz de la luna, convirtiéndola en una fachada de sombra aterradora. La sonrisa de la figura se amplió, y detrás de su capucha, un susurro helado atravesó el aire. Tienes que recordar, Javier, todo lo que olvidaste. Las palabras reverberaron en su mente como un eco lejano de recuerdos que no podía alcanzar. ¿Qué había olvidado? Su corazón latía con fuerza, el temor anclándose en su pecho mientras la figura se inclinaba hacia él. La risa que antes le había causado pavor ahora sonaba casi como un canto fúnebre. ¿Qué quieres de mí? Su voz tembló, pero la figura solo se rió, un sonido que resonaba entre las hojas muertas. Todo tiene un precio, Javier. Este juego del horror tú eres la pieza clave. Al pronunciar esas palabras, el aire pareció volverse denso, como si una pesada sombra se hubiera apoderado de los árboles. Las ramas crujieron sobre su peso, y una corriente gélida sopló a su alrededor. Javier comprendió que no podía quedarse ahí. Se levantó, y sus piernas, temblorosas por el miedo, empezaron a moverse. Corrió hacia el límite del claro, hacia la oscuridad de los árboles, donde el murmullo de una voz más lejana se unía al canto del horror. Pero mientras corría, el eco de su nombre continuaba persiguiéndolo. Recuerda, no lo olvides. El bosque parecía un laberinto, cada tronco y sombra pareciendo cerrarse a su alrededor. A cada paso, sintió pasos detrás de él, cada vez más cercanos, como si la figura estuviera jugando con él, disfrutando de su desesperación. No puedo dejar que me atrape, tengo que salir de aquí, pensó, apretando los dientes con cada respiración pesada. Sus manos sudaban, el calor de su cuerpo era la única sensación que poseía en medio del helor de aquella noche. Finalmente, salió del bosque y se encontró frente a un viejo puente de madera que cruzaba un pequeño arroyo. Era su única salida. El puente crujió al pisar las tablas, como si las maderas mismas supieran que algo lo acechaba. Cada paso que daba lo acercaba no solo a la libertad, sino a la inminente certeza de que aún no había escapado del todo. Al llegar al medio del puente, un grito desgarrador lo hizo detenerse. Javier, resonó a sus espaldas. Él se giró lentamente y vio a la figura emergiendo de la oscuridad, con su mirada fija en él. No puedes escapar de tu destino. El brillo de los ojos vacíos parecía traspasarlo, paralizándolo en el lugar. Aquel grito no solo lo había retenido, había encajado un dardo de pánico en su corazón. La risa resonó nuevamente, y en medio de ella, pudo distinguir fragmentos de su propia voz, como si su esencia estuviera siendo arrastrada hacia la figura. Tu alma es mi juego, advirtió la figura, y la realidad pareció torcerse a su alrededor. Las maderas del puente comenzaron a desvanecerse, como si el mundo estuviera sucumbiendo a la oscuridad. Javier sintió su respiración entrecortada, la angustia inundándolo. Frustrado, intentó avanzar, decidido a no dejarse atrapar. Entonces, escuchó un murmullo en su mente: recuerda lo que perdiste, suéltalo. De repente, imágenes destellaron a su alrededor. Ecos de su infancia, risas, momentos felices que se desvanecieron entre sombras. Comprendió que lo que la figura quería de él era mucho más que su cuerpo, deseaba su pasado, su esencia. No gritó. No te pertenezco, pero el sonido del agua del arroyo empezó a cambiar, transformándose en gritos y lamentos. La figura rió, y el murmullo creció, inyectando un terror amargo en su ser. Con un último intento de resistencia, Javier se lanzó hacia el final del puente, pero antes de alcanzar la otra orilla, la oscuridad lo atrapó. De nuevo, un destello en su teléfono. Lo olvidaste de nuevo, el juego no acaba aquí. Todo dentro de él se congeló ante la inevitable realidad de lo que había desatado. ¿Qué significaba de verdad aquel juego? ¿Qué le quedaba por recordar? La figura se acercaba, su sonrisa iluminada por el terror que Javier había creado. ¿Podría sobrevivir a lo que había desencadenado en su propia mente? Javier se sumergió en una oscuridad palpable, el silencio lo envolvía como un sudario. Sentía que caía, y aunque no había un suelo visible, podía escuchar un eco de sus propios pensamientos flotando en el vacío. El eco resonaba fuerte, a veces distorsionado. Tienes que recordar, repetía,
Mientras la risa burlona de la figura tramaba una sinfonía terrorífica en las sombras, de repente, fue arrojado contra un suelo duro y frío. Abrió los ojos y se encontró en una habitación tenue. Las paredes eran de un gris desgastado, cubiertas de manchas que parecían moverse, y la luz apenas iluminaba una silla en el centro. Con un ligero temblor, se levantó y recordó que el miedo aún lo acechaba, que el juego no había terminado. En un rincón, un espejo desgastado reflejaba una imagen borrosa. Se acercó lentamente, sintiendo que algo en su interior le decía que lo que estaba por descubrir podría ser devastador. Su imagen era opaca, como si la vida le hubiera sido arrebatada. Pero no era solo eso. Una sombra, serpenteante, comenzaba a formarse detrás de él en el espejo. Peculiarmente, la figura no parecía tomar forma, más bien, parecía alimentar su propia existencia con el miedo que emanaba Javier. Con un grito ahogado, se giró, pero la habitación estaba vacía. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Su voz resonó, pero fue devorada por la penumbra. No podía permitirse el pánico, la figura aún lo acechaba. Cada momento perdido fortalecía su presencia, y él lo sabía. De repente, un susurro rasgó el silencio. Recuerda, Javier, cómo olvidaste el juego de hace años. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Las palabras resonaron en su mente como una mórbida melodía. En su caos interno, comenzó a desentrañar imágenes que había mantenido en el fondo de su memoria, risas de amigos, juegos en la calle, pero también sombras en la corteza de los árboles. Todo había desaparecido tan repentinamente, un escalofrío recorrió su espalda al recordar una verdad oculta: había traicionado a alguien, había abandonado a alguien. La figura en el espejo parecía tomar forma de nuevo, ahora mostrando un rostro conocido pero distorsionado por el dolor. No quiero volver a ese lugar, gritó Javier, pero el eco solo se reía. Las luces comenzaron a parpadear y, a través de los destellos, vio fragmentos de su pasado, un incidente que nunca había mencionado, un secreto que lo consumía. La figura se acercaba más en el reflejo, su sonrisa se retorcía en un agrio recordatorio de que la culpa permanecía viva. Lo olvidaste, pero yo no, susurró, mientras la figura avanzaba hacia él. Javier sintió que el aire se volvía espeso y lleno de desesperación. Desaparece, gritó, pero su voz era solo un susurro en la oscuridad. Un súbito rayo de luz lo iluminó y, en un instante de claridad, juró que podría romper el ciclo. Corrió hacia el espejo, dispuesto a confrontar lo que había oculto. De repente, una mano fría como el hielo lo agarró del brazo, parándole en seco. No puedes cambiar lo que ya ha pasado, proclamó la figura. El terror renovado invadió su ser, pero en su mente, el eco resonaba más fuerte que nunca. Recuerda lo que olvidaste. Javier respiró hondo, entendiendo que la única forma de romper el juego era enfrentar su verdad, pero eso significaba cruzar a la otra realidad. Lo que no sabía era que al hacerlo, no solo se arriesgaba a enfrentar el despertar de un pasado oscuro, sino también a abrir una puerta que podría llevarlo a otros, aquellos que también habían olvidado. El espejo comenzó a temblar y fragmentarse, la luz se intensificó, como si la verdad estuviera a punto de ser revelada. Sería capaz de enfrentarse a su propio ser y a las sombras que trajo consigo. Justo cuando un rayo de esperanza brotó en su pecho, una advertencia llegó a su mente. No estás solo. El murmullo se intensificó, y Javier se dio cuenta de que la figura detrás de él se multiplicaba, cada reflejo susurrando guiños de desesperación y terror. Podría lograrlo o caería de nuevo en el abismo de su propia oscuridad. Cruzó el umbral del espejo sin pensarlo 2 veces. El frío lo envolvió, casi lo estranguló, y de repente se encontró en un paisaje que no podía describir. Era un lugar donde el tiempo no existía, una penumbra profunda y espesa que parecía reírse de su llegada. Colinas oscurecidas se alzaban bajo un cielo plomizo, surgiendo y hundiéndose como respiraciones ahogadas. Javier sintió que su corazón latía desbocado, y cada paso que daba resonaba como un tambor en la lejanía. Se dio cuenta de que ya no estaba solo. Las figuras emergían de la bruma, espectros que vagaban como sombras de su pasado. Mientras se acercaban, reconoció rostros que había querido olvidar, amigos que habían estado a su lado pero a quienes había traicionado. Las miradas eran vacías, llenas de reproche y dolor. Su presencia atestiguaba historias no contadas, secretos compartidos que se habían convertido en cargas invisibles. Javier, una voz familiar atravesó el silencio, y como un rayo, una figura lo atrapó. Era Carla, su mejor amiga de la infancia. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué volviste a traicionar esta confianza? Su mirada estaba ahogada en lágrimas, y con cada palabra, Javier sentía que el peso de la culpa se apretaba contra su pecho. No era mi intención, intentó excusarse, pero la voz se le escapó, desvaneciéndose en la inercia del miedo. No era tu intención. Carla reiteró, su tono era un eco burlón, tu intención no importa ya.
Estás aquí, y ahora tendrás que enfrentar lo que has hecho. La atmósfera se tornó tensa, como un hilo al borde de romperse, y Javier notó que las otras figuras comenzaban a rodearlo. Cada una tenía una historia, cada rostro contaba el relato de una traición, de momentos perdidos que lo habían marcado indeleblemente. Uno de ellos, Marco, un amigo que había dependido de él, gritó: «Lo olvidaste. Estabas demasiado ocupado luchando contra tus demonios para recordar a los que de verdad te necesitaban». Las palabras iban y venían, creando un torbellino de dolor y desesperación. Javier se sintió abrumado. La culpa era un ser tangible, un monstruo que lo devoraba desde adentro. No podía escapar de sus sombras, de las verdades que había enterrado. La figura distorsionada, esa que había visto en el espejo, ahora estaba entre ellos, observándolo con un odio inquebrantable. El caos se apoderó de la escena. Voces se superponían, como un canto fúnebre, creando un coro desgarrador que llenaba sus oídos. Javier retrocedió, buscando la manera de escapar de aquel tormento, pero cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad. Recordó las promesas de la infancia, esos días felices que había desterrado de su mente. «Recuerda», Javier resonó esa voz ominosa en su cabeza, haciéndose más fuerte: «¿cómo piensas salir de aquí sin enfrentar lo que has olvidado?». Cerró los ojos con fuerza, tratando de buscar una salida. Una luz tenue apareció en un rincón, un atisbo de esperanza en medio del horror. Corrió hacia ella, y en el camino, las figuras comenzaron a vagar hacia él. Sus susurros se convirtieron en gritos agonizantes. En sus rostros, vio el reflejo de su propia desesperación. Justo cuando alcanzó la luz, un grito desgarrador lo detuvo. «Carla», extendiendo la mano hacia él, gritó: «no nos dejes otra vez». El contacto entre la luz y su piel fue como un choque eléctrico. Pero el miedo lo mantenía cautivo. Javier, la figura distorsionada, lo miraba fijamente, como si supiera que la verdad está a solo un paso de ser revelada. La luz comenzó a desvanecerse, y Javier se dio cuenta de que no solo sus amigos estaban atrapados ahí, él mismo era una sombra entre sombras, un eco entre ecos. Podría ser capaz de liberar no solo sus demonios, sino también los de aquellos que había dejado atrás. O, tal vez, esta vez tendría que enfrentarse a su mayor miedo, el de no ser suficiente para salvarlos a todos. Y en ese instante, una verdad aterradora emergió dentro de él. «Realmente quiero recordar». La chispa de su conciencia lo confrontaba, y mientras la oscuridad lo devoraba. Nuevamente, supo que el verdadero juego apenas estaba comenzando. La oscuridad lo envolvió posteriormente, y aunque había logrado atravesar el umbral de la luz, el entorno se tornó más opresivo. Javier volvió a abrir los ojos, pero ahora se encontraba en un pasillo largo y angosto, cuyas paredes estaban cubiertas de un material liso y frío. La penumbra era aún más densa, y el eco de sus pasos reverberaba como lamentos en el aire. «No estás solo», susurró una voz entre las sombras. Una risa la siguió, como un viento burlón que recorría el pasillo. Javier giró su cabeza, intentando discernir de dónde provenía ese sonido escalofriante, pero no había nada visible, solo paredes que lo cercaban cada vez más. Sintió que, tal vez, había otras almas atrapadas aquí, pero no podía verlas. Era como si el propio hallazgo de la luz le hubiera robado la visión de los rostros conocidos. La soledad se transformó en un monstruo cuya presencia lo acechaba con cada latido de su corazón. Al avanzar, un ruido a sus espaldas lo hizo detenerse en seco. Giró lentamente y vio una puerta chorreante de un color oscuro, un color que parecía emanar de la madera misma. Una mancha roja se deslizaba por el borde, como si algo, o alguien, hubiera intentado escapar. «No te acerques», una voz resonó como un ecosistema de lamentos, quebrantando el silencio. Era un murmullo a la vez advertencia y llamado, como una melodía de advertencia que se colaba en su mente. Pero el impulso de saber lo consumía. Con una respiración entrecortada, Javier empujó la puerta. El chirrido era ensordecedor, como la queja de un demonio atrapado en su prisión. Dentro, la habitación era un torbellino de imágenes. Fotografías de momentos felices se mezclaban con textos garabateados en la pared, palabras incoherentes que parecían gritar su dolor. Los ojos de Javier se encontraron con uno de los retratos. Era él, abrazando a sus amigos, sonriendo sin saber que cada paso lo llevaría a traicionar a quienes amaba. La burla del pasado lo alcanzó, y el eco de risas se transformó en gritos de desesperación. La figura indistinta apareció de nuevo, ahora más cercana, menos difusa. Era el reflejo distorsionado del mismo, pero esta vez su rostro mostraba el horror de lo que podría ser. «¿Creíste que podrías escapar de esto?», preguntó la figura. Su voz era como el rasgar de uñas sobre una pizarra. «No eres más que una sombra, Javier. ¿Has venido a retar lo inevitable?». Él se movió instintivamente hacia atrás, pero estaba atrapado.
Las paredes parecían cerrarse, y la inquietud atravesaba su cuerpo como un charco helado. La figura le sonrió, y Javier comprendió que en ese momento, su mayor enemigo no era la oscuridad o los recuerdos, sino él mismo. Las decisiones que había tomado lo seguían como un lastre que lo hundía en las profundidades de su propia culpa. ¿Qué tienes que ofrecer para salir de aquí?, inquirió la figura. Su mirada era intensa, casi hiriente. Recuerdos que te consumieron. La vida que dejaste atrás. Javier sintió el estómago revuelto, y con cada palabra del otro, una parte de él se desmoronaba. ¿Qué era lo que realmente quería? La pregunta lo asaltó como un fantasma que lo seguía en cada rincón. Y entonces, comprendió, para salir de ese lugar, tendría que confrontar no solo sus traiciones, también sus miedos más profundos. Las palabras resbalaban de su lengua como vino amargo. No sé si puedo entonces, jamás podrás salir de aquí, replicó la figura, sonriendo con una satisfacción oscura. La habitación se iluminó, revelando los rostros de aquellos que había perdido, todos observándolo, todos esperando una respuesta. Javier dio un paso hacia atrás, y tras él, una sombra se alzó, acercándose sigilosamente. Su aliento se detuvo, entendiendo que no estaba tan solo como pensaba. Algo más lo acechaba, algo que aguardaba para devorar su alma en una vorágine de silencios y traiciones. No, por favor, gritó, sintiendo como la desesperación apretaba su pecho. Pero la sombra solo se rió, un sonido que se entrelazaba con el eco de sus propios recuerdos. Mientras se preguntaba si había algo que pudiera hacer para revertir su destino, la habitación se oscureció nuevamente, y la figura se desvaneció dejando un espacio vacío, como si nunca hubiera estado allí. Javier se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba, y justo cuando creía que lograba entender lo que debía enfrentar, un nuevo susurro se deslizó entre las paredes. ¿Estás listo para la verdad, Javier? Esta vez no podrás escapar. Las sombras comenzaron a moverse, y su corazón latió con fuerza. La noche aún le guardaba sus más profundos secretos. Javier sintió como el aire se tornaba más denso, como si las sombras estuvieran tomando forma a su alrededor. Cada movimiento que hacía parecía ser vigilado, cada susurro un eco de advertencia. Las figuras de sus recuerdos le acechaban, pero ahora, había algo más. Una sensación, un roce helado que se deslizó por su brazo izquierdo. Se giró abruptamente, pero no vio nada. Sin embargo, no era solo la inseguridad lo que lo asustaba, era la certeza de que estaba siendo observado. La luz parpadeó, y en ese breve destello, pudo ver a sus amigos, aquellos que había traicionado, haciendo círculo en torno a él. Sus caras, distorsionadas por la ira y el dolor, le miraban fijamente. Javier sintió que el terror lo invadía, una oleada helada que le hizo temblar. Su corazón latía con fuerza, y el retumbar en su pecho parecía coincidir con el susurro persistente que llenaba el aire. Enfréntalos, no puedo, murmuró, pero la voz resonó con saña. No tienes opción. Eres parte de esto. Pasos tras él lo hicieron girar nuevamente. La sombra había tomado fuerza, y ahora se dibujaba como un contorno oscuro y dinámico, contagiado de ansias de venganza. La figura se movía con gracia, surcando el espacio como un depredador en busca de su presa. Javier, atrapado entre los rostros enojados y la sombra voraz, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz un hilo desgarrado. Las paredes se sacudieron, resonando con la rabia colectiva de sus recuerdos. Todo giraba como un carrusel de pesadillas, cada imagen recordando sus elecciones equivocadas. ¿Tu dolor es la esencia que buscamos? Las palabras salían de los labios de la figura oscura, resonando en su mente como campanas funerarias. Tu remordimiento es el inicio de la liberación. Pero, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? En un instante de claridad, Javier comprendió que no solo se trataba de su vida, sino de un ciclo interminable de arrepentimiento que lo mantenía prisionero. La sombra se acercó más, su aliento frío llenaba el espacio. Era un recordatorio de los momentos perdidos, de las decisiones que lo habían llevado allí. Ríndete, y quizás encuentres paz, le susurró la figura oscura, la sonrisa sarcástica nunca abandonando su rostro. Era una tentación, un susurro que prometía liberación de sus cargas. No, gritaría. Pero su voz se disipó, absorbida por el miedo que le ardía en el pecho. La desesperación lo empujó a dar un paso hacia adelante, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera justificar sus acciones o su dolor. Un nuevo susurro llenó la habitación, más intenso. Recuerda, Javier, el pasado nunca se olvida. Siempre regresa. Las imágenes de su vida se proyectaban rápidamente ante él, como un film sin fin, caras sonrientes, lágrimas, promesas rotas. La pena lo ahogaba, y ahora las sombras tomaban su forma,
arrugándose e intensificándose en una neblina oscura. Enfréntalos, insistió la figura. Tu redención está en la aceptación, no en la huida. Desesperado, Javier buscó el único camino que parecía haber ofrecido alguna vez un rayo de esperanza, el propósito de su existencia. Pero las voces siguieron, insistentes, chocando entre sí, una cacofonía de lamentos. Aceptarlas significará enfrentar la verdad. ¿Y si me devoran?, pensó, mientras las sombras parecían acercarse más, como garras afiladas en busca de su carne, sintió que un puente se formaba entre su pasado y su presente. Las sombras ahora eran un torrente que lo rodeaba, y comprendió que su única esperanza era sumergirse en ellas. Con los ojos cerrados, decidió dar un salto, no hacia adelante, sino a la profundidad de sus propios miedos, pero cuando lo hizo, un grito resonó, agudo y penetrante. No, Javier. Y antes de que pudiera pensar, una mano emergió de la penumbra, tomó su muñeca y lo atrajo hacia el abismo, la oscuridad lo abrazó con fuerza, y en ese instante, sintió que se desvanecía, lo último que percibió fueron sus gritos, un eco que resonaba suavemente como una melodía siniestra. Javier se dio cuenta de que lo que esperaba podría ser mucho más aterrador que cualquier vergonzante verdad. Te arriesgarás a descubrirlo, murmulló la sombra. La respuesta podría costarte más de lo que imaginas y así, la noche se consumió en una espiral de silencio, dejando abierto el camino hacia lo desconocido. Javier despertó en un lugar diferente. La oscuridad no lo rodeaba como antes, sino que parecía un espacio más definido, con muros que se extendían y tomaban formas. Pequeñas luces centelleaban a su alrededor, como estrellas atrapadas en un universo raro. Sin embargo, no había ruido, solo un silencio inquietante que empeoraba su ansiedad. Se levantó del suelo frío, sintiéndose desorientado. No recordaba cómo había llegado allí, pero el eco de las voces seguía resonando en su mente. ¿Tu dolor es la esencia que buscamos? Las palabras reverberaban, atrapándolo en un ciclo de terror. Al mirar a su alrededor, vio figuras que se asemejaban a sus amigos, pero eran sombras, deformaciones de lo que una vez reconoció. Sus caras eran máscaras de sufrimiento mezcladas con furia. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se acercaban lentamente, sus ojos fijos en él, voraces de juicio. ¿Por qué?, balbuceó Javier, su voz temblando como una hoja al viento. No, por favor. En ese momento, se dio cuenta de que no estaban allí solo para buscar venganza, sino que eran los guardianes de su propio tormento. Se sentía atrapado en uno de sus propios recuerdos, un ciclo sin fin de culpa. Las sombras avanzaban. El aire entre ellos era pesado, casi palpable. Enfréntalos, repitieron, al unísono, sus voces se entrelazaban en una melodía macabra que lo envolvía. Javier sintió que su corazón latía más rápido y una ansiedad implacable lo invadió. Se dio cuenta de que la única forma de liberarse era hacer frente a aquellos a quienes había fallado. No me miren así, gritó, las lágrimas brotando de sus ojos. Yo no quería hacerles daño. Las figuras se detuvieron. Sus rostros se distorsionaron, cambiando a la vez algo más oscuro. No querías. Pero, ¿qué hiciste, Javier? Pudiste haber hecho algo diferente. La sombra que había hablado antes emergió de la multitud. Sus ojos eran profundos y negros como el abismo, y la risa que surgió de su garganta era tanto un alivio como un tormento. En cada decisión, el dolor deja huella, continuó. En cada traición, se forman cadenas que te atan a esta oscuridad. ¿Crees que puedes escapar de ti mismo? Javier sintió la desesperación surgiendo de su interior, como un monstruo que se alimentaba de su sufrimiento. Con un impulso violento, corrió hacia el pasillo frente a él, esperando que alguna salida lo liberara de esa tortura. Pero al dar un paso, tropezó y cayó al suelo. Instintivamente, sus manos buscaron un apoyo, pero solo encontraron frío y vacío. Desde el lugar que había caído, miró hacia atrás y vio cómo las sombras se acercaban, entonando un canto sombrío. Estás atado a tus elecciones. Las sombras nunca se irán hasta que entiendas por qué mataste su luz. La oscuridad se cerraba, como un monstruo listo para devorar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieren de mí? Javier gritó, su voz desgarrándose. Un eco sin fin llenó el aire, su pregunta aún resonando sin respuesta. La sombra se inclinó, pareciendo disfrutar de su angustia, acercándose aún más. Recuerda, Javier, el verdadero tormento no es el final, sino lo que dejaste atrás. La verdad duele, pero liberarás a aquellos que has traicionado, si te atreves. Y con esas palabras, las sombras danzaron alrededor de él, formando un torbellino de inquietud. Con cada giro, Javier sentía que perdía un poco más el control, atrapado en la vorágine de su propio temor. ¿Te atreverás a ver lo que verdaderamente hiciste?
La verdad te liberará, o te destruirá. La insinuación quedó en el aire, flotando como un polvo de estrellas, el pánico se apoderó de él. No sabía si quería enfrentarse a ese sufrimiento, si podía soportar la verdad de sus acciones. Pero la única alternativa era ser consumido por esa oscuridad sin final. No tengo elección, se gritó a sí mismo. Y así, a pesar del terror que formaba un nudo en su garganta, se armó de valor. Comenzó a recordar, a ver cada decisión, cada rostro, cada mentira. Estaba a un paso de confrontar las sombras que había creado, una luz tenue. Apareció en el horizonte de su mente, iluminando el camino hacia su verdad. Mientras se acercaba, vio que el suelo temblaba, como un indicativo de que la revelación final estaba a punto de desatarse. Sería capaz de soportar la verdad. Esa otra sombra en su vida aún lo acechaba, dispuesta a salir a la superficie y arrasarlo todo. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo para siempre, o llevarlo al abismo. ¿Estás listo para enfrentar lo que has creado?, preguntó la figura, su mirada incisiva perforando la oscuridad. Javier se detuvo en seco, sintiendo que un hilo de esperanza y miedo se entrelazaba en su interior. «¿Y si no soy quien creo?», respondió, con voz temblorosa. Y así, en el borde de la revelación, todo se desvaneció. La oscuridad se fue traspasando suavemente como un velo, y de repente, Javier se encontró en un claro iluminado, rodeado de aquellas sombras que una vez fueron sus amigos. Sus rostros estaban surgiendo de las profundidades de la traición, cada uno emergiendo con un brillo espectral que cortaba el aire. En ese instante, él entendió que este era el momento en que tenía que rendirse ante el peso de su culpa. «¿Dónde estuviste, Javier?», preguntó Carla, aún con ese dolor reflejado en sus ojos. Ella era el símbolo de todas las decisiones que lo habían llevado a este lugar. «Te necesitamos y tú nos dejaste». «Lo sé que hice mal», su voz temblaba. Luchaba con el dolor del arrepentimiento, cada palabra parecía cortar su garganta. Pero entonces recordó lo que había dicho la figura: «La verdad te liberará». Javier tomó aire y se aproximó a ellos, decidido a enfrentar su error. «Solo quiero que sepan que nunca fue mi intención herirlos. Era un niño asustado, perdido en mis propias batallas. Pero ahora veo lo que perdí». «¿Cómo puedes esperarnos que te creamos?», inquirió Marco, su voz resonando a través del claro. «¿A dónde fuiste cuando te necesitábamos? Te diste la vuelta y ocultaste tus ojos ante nuestro sufrimiento». Mientras hablaban, las sombras comenzaron a girar, creando un torbellino de recuerdos, imágenes de alegrías que se encontraron con traiciones, risas que se convirtieron en gritos. Javier sintió que una carga se apretaba en su pecho, un nudo que gritaba la angustia de sus acciones. En un instante de claridad, se arrodilló, la desesperación inundando sus palabras. «Perdónenme. Perdónenme», exclamó, su voz rasgada iba acompañada de lágrimas que lo liberaban de pinzas invisibles. Las sombras se detuvieron, observándolo con una mezcla de compasión y desprecio. «Solo podemos liberar nuestra ira si tú haces frente a la verdad», dijo la figura de la sombra, ahora más clara. «Tienes que mirarte a ti mismo, Javier. ¿Qué es lo que realmente olvidaste?». Con un profundo aliento, Javier cerró los ojos y se sumergió en su memoria, evadiendo el miedo que lo había consumido. Repasó los momentos en que había dado la espalda a sus amigos, los momentos en que había elegido el camino equivocado. Atraviesó la puerta del dolor y se encontró con una verdad brutal que lo definía. Era miedo, cobardía, egocentrismo. «Yo olvidé lo que significaba la lealtad», susurró, abriendo los ojos, sintiendo que la angustia ya no era un peso, sino un recuerdo que le daba fuerza. «Olvidé lo que es tener amigos, lo que es cargar con su peso junto al mío. Pero yo quiero recordar. Quiero enfrentar mi dolor». Las sombras se movían lentamente a su alrededor, como esperando su respuesta. Javier sintió palpitar su corazón, y supo que este paso lo acercaría a la redención. «Voy a cambiar. Les prometo que ya no me esconderé más. Seré un verdadero amigo, estaré allí cuando me necesiten». Con cada palabra que pronunciaba, las sombras parecían desvanecerse, como si se alimentaran de un aire nuevo, uno de esperanza, pero entonces, con el último destello de superación, el rostro distorsionado de la figura apareció de nuevo. «¿Crees que es tan simple? La culpa no se extingue. Pero si lo deseas, podrás liberarte, aunque el precio puede ser alto». Cualquier cosa. Javier estaba dispuesto. A pesar del temor, había encontrado valor en el reconocimiento de sus fallas. «Deberás salir de esta penumbra, pero no serás el mismo». «No será fácil», le advirtió la figura, acercándose con una luz tenue que comenzó a surgir en su interior. «Lo haré. Enfrentaré lo que venga». Javier sintió la fuerza brotar de su interior, resonando con determinación, esperando que al otro lado,
sus amigos pintados en sombra lo observaran con ojos más amables. La figura levantó la mano, y el espacio a su alrededor empezó a temblar. Un portal se abrió, iluminado por una luz que lo envolvió. Con un último vistazo a sus amigos, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Nos vemos del otro lado, murmuró, sintiendo que todo ese dolor, toda esa culpa se convertía en un renacer, y así, se lanzó hacia la luz, dejando las sombras atrás. En la transición, sintió que algo caía, un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Era el momento de comenzar de nuevo, de reconstruir lo que había roto. Al atravesar el portal, Javier despertó en su habitación, rodeado del suave brillo del amanecer. Todo parecía tan familiar. Miró su teléfono, y en la pantalla brillaba el último mensaje: has enfrentado tus demonios. Ahora ve hacia la luz. Este era el nuevo comienzo. Este era su reto, seguir caminando hacia adelante, no solo por su familia y amigos, sino también por sí mismo. Javier sabía que el camino sería largo, pero ya no estaba solo. Ahora, el verdadero juego había terminado. Entonces, querido lector, tu camino también comienza aquí. Si sientes que esta historia te ha tocado, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas la oportunidad de estar al día con historias exclusivas que te harán reflexionar. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Cada apoyo cuenta, y tú eres parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión tan impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Tu voz es importante aquí.